Hola, hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien donde estén viendo este video. En este video vamos a ver el tema de la teoría cromosómica de la herencia, ¿sí? Esta teoría se utiliza mucho en genética y nos preguntaremos ¿qué es la genética? Bien, la genética es una ramita que sale de la biología y lo que va a hacer es estudiar, cómo se heredan los caracteres de generación en generación. Cuando hablo de caracteres, hablo de características. Por ejemplo, yo acá tengo mi chiva. ¿Qué puedo decir de mi chiva? Que mi chiva tiene pelo gris, que tiene unos cuernos, que tiene ojos negros, que tiene patas largas. Esas son características de mi chiva, ¿sí? Que en un futuro puede tener hijitos y esos hijitos lo pueden heredar algún carácter de su madre chiva. Ahora, a estas características las vamos a llamar fenotipos. Acá vamos a poder conocer algunos conceptos para que no nos perdamos después al seguir explicando esta teoría cromosómica de la herencia, ¿sí? Bien, ¿y dónde nos encontramos a estas características? ¿Quién nos las da estas características? Para eso vamos a conocer nuestros cromosomas. Los cromosomas. Acá tengo un cromosoma que está constituido por ADN, ¿sí? El famoso ADN con forma de hélice. Acá les voy a mostrar cómo, para que no nos quedemos encima, acá el dibujito no lo pueden ver bien. Si nosotros lo giramos, este generalmente es como nos los muestra, ¿sí? Esto es una maqueta, pero que es una representación que muestra más o menos cómo es el ADN, que son dos cadenas que se cruzan y se transforma la hélice. Que Rosalind Franklin le sacó una radiografía y quedó esa radiografía, pero no pudo llegar ella a mostrarla o a llegar a decir, a dejar por escrito esto, ¿sí? Pero ella fue la que le sacó, y en base a su radiografía después es que descubrieron que tenía el ADN, estaba formado por dos cadenas y tenía forma de hélice. Bien, en nuestro ADN vamos a encontrar los genes, ¿sí? Los genes son nuestros datos genéticos, ¿sí? Nuestros datos genéticos que después se van a transmitir a la herencia. O sea, mi chiva en sus cromosomas va a tener la carga genética, nuestros datos genéticos, que son los genes, que van a ser heredados luego por su descendencia. Bien, cada fragmento de nuestro ADN va a sintetizar una proteína que va a dar esa característica, ¿sí? Que nos va a dar esa característica, ese fenotipo. Ahora, ¿tenemos un solo cromosoma? No, tenemos 46 cromosomas. Acá en este cariotipo que tengo acá, porque se le denomina cariotipo, vamos a ver el número 23, pero en realidad son 46. Lo tenemos que multiplicar por 2. ¿Por qué 46? Porque vamos a tener pares de cromosomas, ¿sí? Nuestros pares de cromosomas van a ser homólogos. ¿A qué me refiero cuando hablo de cromosomas homólogos? A que nosotros, si miramos este primero, vamos a tener el par de cromosomas y son iguales. Por eso son homólogos. Pero casi todos van a ser, y digo casi porque no son todos homólogos. Hay una excepción. Si nosotros miramos el 15, va a ser homólogo. Si miramos el 21, va a ser homólogo. Si miramos el 23, vamos a tener un homólogo y el otro no. Entonces esto quiere decir que dependiendo del sexo, porque este par de cromosomas es el que nos va a dar el sexo biológico. Si es niña, nuestro par va a ser homólogo. Si es varón, nuestro par no va a ser homólogo.
Acá lo podemos diferenciar y vamos a tener uno más pequeño y el otro más grande. Este conjunto que va a contener, conjunto de cromosomas que contienen todos nuestros genes que nos van a dar después nuestro fenotipo, se va a llamar genotipo, ¿sí? Este le vamos a llamar genotipo. Recuerden esos conceptos y váyanlos anotando. Así ya les queda y luego pueden guiarse mejor. Ahora, vamos a seguir con los aportes, ¿sí? Esto también fueron aportes porque también fueron descubiertos, por eso es que tenemos nuestros conceptos y tenemos nuestras figuras y demás. Pero Mendel hizo un aporte importante. Él dejó sus leyes escritas. Entonces, en base a sus leyes, fue que se logró nuestra teoría cromosómica. ¿Quién era Mendel? Mendel era un botánico, era matemático. Gracias a la matemática pudo también llegar a sus 3 leyes, dejarlas escritas, porque se trataba también de contar, imagínense. Mendel se llamaba Johann Mendel, pero cuando ingresó al monasterio, que se hizo monje, ahí se cambió su nombre, por eso se puso Gregor Mendel. Todos los conocemos por Gregor Mendel, ¿sí? Por allá, por el 1866, fue que él escribió estas leyes, dejó escritas estas leyes. Empezó mucho antes con sus experimentos. Él experimentó rigurosamente y fueron años que fue sembrando semillitas para poder llegar a esas leyes. No es que de un día para otro, listo, dejó las leyes escritas en un año, listo. No, tuvo años sembrando y mirando y observando y anotando para poder llegar a esas leyes. Bien, ¿qué dice Mendel? Su primera ley es la ley de la uniformidad. ¿A qué se refería cuando habla de uniformidad? Bien, cuando habla de uniformidad, habla. En su primer experimento para esta ley, lo que hizo fue conseguir líneas puras. Acuérdense que en aquellos tiempos se usaba mucho la agricultura y se cuidaba mucho la semilla también. Y él eligió dos plantitas que le iban a dar unas semillas verdes y otras semillas amarillas, ¿sí? Cada una estaba constituida por alelos, ¿sí? Obviamente cada una tenía que tener 2 alelos, uno del padre y uno de la madre, ¿sí? Bien. Y cuando él cruzó estas líneas puras, significaba que iba a cruzar una línea que fuera homocigótica con otra línea que fuera homocigótica, ¿sí? Sus alelos iban a ser iguales. Por eso es que esta verde tiene A y esta tiene A mayúscula. Esta minúscula, ¿sí? Las cruzó. Y cuando las cruzó se dio cuenta de que toda su descendencia iba a tuvo en realidad el mismo fenotipo. A él le dio todas de color amarillo. Ese es el fenotipo. Y otra cosa que escribió acá es que genotípicamente iban a ser iguales también. Genotípicamente estamos hablando de los alelos. Recibieron un alelo de la madre que era A y un alelo del padre, pónganle que era este, que era A minúscula. Todos tenían genotípicamente los mismos alelos. Y fenotípicamente eran de color amarillo. Entonces, ¿qué pasó acá? Se preguntó, tenía que haber una dominancia porque eran todos amarillos. Y de ahí salió que uno era dominante sobre otro. Uno era dominante y otro era recesivo. Y así es que nosotros lo vamos a ver. Cuando ponemos A mayúscula es dominante. Cuando ponemos A minúscula es recesivo.
este va a tapar al recesivo, ¿sí? Por eso es que salieron todas amarillas, quedó nuestra semilla verde atrás. Pero Mendel se preguntaba, ¿y qué pasó con los alelos recesivos? ¿Desaparecieron? No aparecía ninguna más. Segunda ley de Mendel, principios de segregación. ¿Qué dijo Mendel? ¿Cómo llegó a esto? Tenía su filial 1 ya acá cuando cruzó las líneas puras, ¿sí? Le dieron híbridos. Tenían un alelo del padre, dijimos, y un alelo de la madre. Fenotípicamente eran iguales. Y genotípicamente también. Los cruzó. ¿Qué pasó cuando los cruzó? Cuando los cruzó se dio cuenta de que los alelos de estos híbridos se separaron. ¿Por qué? Porque resulta que no había desaparecido el recesivo. En el cruzamiento de los híbridos le dio la filial 2. Y ahí apareció un recesivo que le dio una semilla de color verde. Le dio genotípicamente A. Sus alelos eran estos. ¿Sí? Y eran de color verde. Y los otros no. Por eso dijo Mendel que se separaban los gametos, los alelos, perdón, y formaban gametos con sus diferentes alelos para luego cruzarse. Bien, ahora, en la tercera ley, ¿qué dijo Mendel? Acá en esta tercera ley de la herencia independiente de caracteres también se nombra como ley de segregación de caracteres independientes. ¿Sí? Acá él ya no tomó solamente una característica, un carácter, sino que tomó 2 caracteres. Ya dijo que iba a tener una que sea de fenotípicamente amarilla y lisa, pero genotípicamente iba a ser verde y rugosa. ¿Qué hizo Mendel? Los cruzó. Ya eran dihíbridos. ¿Por qué dihíbridos? Porque tenían 2 caracteres diferentes. ¿Sí? Pero él los cruzó. ¿Qué pasó cuando empezó a hacer los experimentos? Y todo pasó tantos años, contando y mirándolos y demás. Se dio cuenta Mendel de que una característica y la otra característica se segregaban, no se iban juntas, daban gametos con alelos diferentes, entonces podía encontrar todas las posibilidades y combinaciones que hayan. No iba a encontrar siempre una verde rugosa y una amarilla lisa, sino que podía encontrar una verde lisa o una amarilla rugosa también. Y así es como Mendel, después de tantos experimentos, tanto sembrar semillitas, tanto contar, fue que logró y dejó escritas estas 3 leyes, que aportaron después muchísimo a la teoría cromosómica, porque Sutton y Boveri las tomaron y siguieron con sus leyes. Por eso es que esta ley se basa en las leyes de Mendel. Sutton y Boveri, lo que hicieron ellos fue, Sutton tomó los espermatozoides de saltamontes y los experimentó y los observó en la meiosis. Boveri, los de erizos de mar. Si bien Sutton
estudió los espermatozoides de los saltamontes, escribió lo mismo. Y Boveri luego también escribió lo mismo y sacaron las mismas conclusiones, ¿sí? Por eso es que esta teoría sí es de Sutton y Boveri, ¿sí? ¿Qué dijeron ellos? Después de hacer sus experimentos, después de estudiarlo. Dijeron que los factores, porque Mendel, me olvidé de contarle, no los llamó genes, les decía que eran factores. Pero luego se pasaron a llamar genes. Estos genes, dijeron Sutton y Boveri, que estaban en los cromosomas. Eso fue otro aporte a la teoría. Luego, ya de esto ya le había hablado anteriormente, dijeron que los cromosomas son homólogos. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos de nuevo. Tenemos un par de cromosomas que son homólogos porque son iguales, o el 8, el 10, excepto habíamos dicho acá abajo los que tenían que ver con el sexo biológico. Bien, sigamos. Morgan. ¿Qué aportó Morgan a la teoría cromosómica de la herencia? Y Morgan hizo experimentos con moscas, las cruzó y siguió y dijo, le voy a aportar algo a esta teoría. ¿Qué le aportó? Que los genes se disponen linealmente. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo vamos a encontrar en uno, lo vamos a encontrar así a lo largo, sino que acá tenemos un cromosoma y acá se ve bien que linealmente lo vamos a encontrar los genes. Ahora, ¿y el entrecruzamiento de cromátidas homólogas? Dijo Morgan. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un cromosoma del padre, póngale que este es del padre y este es de la madre, y nuestras cromátides son estas, ¿sí? Este pedacito y este pedacito del padre, esta cromátida del padre, y esta cromátida de la madre, una se ve para acá, otra para acá. Y ese es el entrecruzamiento de cromátidas homólogas. Y así es como quedó nuestra teoría cromosómica de la herencia. Ahora, después en el próximo video vamos a hacer un poquito más, vamos a tratar un poco más las leyes de Mendel para poder entenderlas mejor. Así que nos vemos el próximo video y muchas gracias. Un abrazo a todas y a todos.